un retorno a Freud, este retorno de Lacan, un retorno que inicialmente había tomado referencias claves en los aportes del antropólogo Lévi-Strauss, en los lingüistas Jacobson y Ferdinand de Saussure. Un retorno a Freud que debe considerarse en un doble sentido. Por un lado, representa una invitación a reanudar la lectura de Freud. En un momento preciso de la historia, principios de la década del 50, fíjense, poco más de 10 años luego de la muerte de Freud, época en la cual Lacan entiende que los sucesores del fundador omitían, olvidaban, tergiversaban conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y Lacan se propone a sí mismo como aquel que retorna a una lectura y reelaboración rigurosas de la obra freudiana. Yo les decía en un doble sentido ese retorno, porque también es una propuesta respecto a volver a la práctica original del psicoanálisis, pero en el sentido de que ese retorno signifique también renovación a partir del fundamento. Entonces ahí tenemos una idea que nos está transmitiendo de volvamos a los fundamentos del psicoanálisis, pero para darle vida a esos fundamentos. Renovar desde ese retorno. Y yo les decía que en esta primera etapa de su enseñanza, Lacan no deja de denunciar, a veces con virulencia, cómo los psicoanalistas post-freudianos habían pasado de un primer momento de ingenuidad a otro momento de decadencia en su práctica. Una decadencia en la cual, según Lacan, esta técnica psicoanalítica no solo no se mantuvo fiel a los principios del fundador, sino que incluso se volteó hacia orientaciones totalmente contrarias a esos principios. En una conferencia que brinda Lacan en Viena, un lugar, por supuesto, muy significativo, una conferencia que él tituló El sentido de un retorno a Freud en el psicoanálisis, Lacan invita a retornar a aquella primera técnica aprendida y experimentada en el psicoanálisis, particularmente en su esencia y fundamento. En este viaje de retorno a Freud, hemos mencionado, en ese viaje de retorno, esta elaboración lacaniana se aplicó a una doctrina respecto del lenguaje en su relación con la constitución subjetiva. Y esta manera de enfocar la constitución del sujeto desde una doctrina del lenguaje fueron desde el principio de la enseñanza lacaniana una baliza, ¿no? Un faro. Y esa doctrina lacaniana respecto del lenguaje se fue refinando a través de los años, desde distintas perspectivas, otras modulaciones, con un cambio de énfasis en esa doctrina que Lacan había propagado en su transmisión. Que fíjense que inicialmente la orientación lacaniana
aludía a esta referencia al lenguaje, distinguiendo un efecto de significación. Esto que nosotros hacemos en el consultorio, donde estamos atentos a esos efectos de sentido. En esta manera de enfocar la práctica, nosotros de alguna manera prestamos fe a la articulación significante. Así como decíamos recién que le prestamos fe a los proveedores de telefonía o de internet. Con lo cual eso quiere decir que le tenemos confianza al significante, pero de tanto en tanto nos recuerda, el mundo no anda. No confiemos tanto en el otro con mayúscula porque es incompleto e inconsistente. Y de tanto en tanto nos lo muestra eso.